Ok, en pláticas anteriores habíamos estado charlando sobre las pruebas, las reglas de las pruebas en un sentido general. Hablamos de las características que tiene que reunir las pruebas para su admisión y comenzábamos a hablar también de las pruebas ya en específico. Hablamos de la prueba confesional, hablamos de la prueba documental y hablamos de las pruebas testimonial y pericial. El día de hoy vamos a platicar sobre la inspección judicial o inspección ocular. Habría que decir que la inspección judicial se refiere a que esta inspección va a ser realizada por conducto de una autoridad. Va a ser realizada por conducto de una autoridad que pertenece precisamente al Poder Judicial. Habría que decir que esta denominación normalmente en materia laboral se abandonó precisamente porque las juntas no tienen una naturaleza judicial, porque no pertenecen al Poder Judicial, sino que pertenecen al Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, si bien es cierto, son realizadas por autoridades de carácter jurisdiccional, pues lo cierto es que no tiene el carácter judicial como tal. Y por lo tanto se le ha dado la denominación de inspección ocular. Entonces, se puede ofrecer como inspección, se puede ofrecer como inspección judicial o se puede ofrecer como inspección ocular. No importa la denominación, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para el ofrecimiento, pues con eso bastará. Recuerden ustedes que el proceso laboral se encuentra provisto de un principio de sencillez, de un principio de economía, y bueno, eso nos va a permitir que no importa la denominación que le demos a la prueba, siempre y cuando se entienda claramente de qué prueba se trata, ¿sí? Por esto nos dice el artículo 827 que la parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto, materia de la misma, el lugar donde debe practicarse, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deban ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, este artículo 827 nos está diciendo cuáles son los requisitos que debe de cumplir esta prueba para que pueda ser debidamente ofrecida. A su vez, le está diciendo a la autoridad cuáles son los elementos que tiene que ponderar al momento de pronunciarse sobre la admisión y de igual forma le está diciendo al contrario cuáles son los elementos bajo los cuales la puede objetar, ¿sí? Esto significa que si yo como oferente la ofrezco sin alguno de estos elementos, pues desde luego que ya sé que estaría en una situación de riesgo. Si mi contrario advierte que carece de alguno de estos elementos, los puede señalar en vía de objeciones, ¿sí? Entonces, tenemos que decir o recordar que como elementos de la inspección tenemos en primer lugar precisar el objeto de la materia, es decir, qué tipo de inspección realizamos, qué es lo que buscamos y bueno, por ejemplo, si esta debe realizarse sobre documentos, sobre objetos, sobre archivos o incluso sobre instalaciones, ¿no? Habría que decir que la inspección va a ser, como decíamos hace un rato, bajo esa denominación de inspección ocular, pues va a ser precisamente que el fedatario, que en este caso son los actuarios de las juntas, el fedatario pueda precisamente dar constancia de aquellas situaciones de las que se percate a través de los sentidos, ¿sí? Por esa razón se le conoce como inspección ocular. Entonces, todo aquello que vea o pueda percibir a través de los sentidos el actuario, lo puede hacer constar. Y nosotros lo podemos señalar como un elemento al momento del ofrecimiento. Otro de los elementos que es muy importante precisar, decíamos, es el lugar donde debe realizarse. Tenemos que señalar el domicilio y de manera específica algún lugar en especial. Una área de recursos humanos, un laboratorio donde se realizan experimentos o análisis clínicos.
el lugar donde efectuaba la persona sus labores, una carnicería, no lo sé, ¿no? Dependiendo de cada relación laboral y de lo que se pretenda acreditar. Tenemos que señalar también los periodos que abarcará. Cuando se refiere a los periodos, desde luego se refiere a las circunstancias de tiempo. Es decir, cuál es el tiempo que nosotros queremos examinar para poder dar constancia de alguna situación específica. Por ejemplo, vamos a realizar una inspección que va a analizar recibos de pago del 1 de enero de 1999 al 28 de abril del 2020, ¿no? Entonces ya tenemos especificado el periodo que va a abarcar. El objeto y los documentos que deben ser examinados. Tenemos que señalar o precisar con cuidado qué tipo de documentos son los que van a ser examinados. Y habría que poner aquí todos aquellos que nosotros queramos que se examinen, porque si omitimos alguno y en algún punto queremos que éste sea examinado, pues desde luego que la parte que vaya a diligenciar ese desahogo de pruebas, pues podría oponerse a que se desahogue sobre elementos u objetos que no fueron parte de la prueba, parte del ofrecimiento, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos que se examine. Recibos de pago, nóminas, comprobantes de cuotas obrero-patronales, declaraciones de impuesto, listados de entradas y salidas, calendarios de vacaciones, cuadros generales de antigüedad, etcétera, ¿no? Dependiendo del documento específico sobre el que nosotros queramos examinar, pues va a ser lo que nosotros solicitemos. Habría que decir que no se trata de ofrecer documentos simplemente por ofrecerlo. No vamos a poner aquí todos aquellos documentos que se lleven en el Departamento de Recursos Humanos, porque eso podría ser el desahogo. Entre más ofrezcamos sin alguna razón específica, pues eso va a ser más complicado el desahogo. Lo puede hacer más complicado y lo puede hacer también mucho más lento. En ese sentido, nosotros tenemos que identificar cuidadosamente qué es lo que tratamos de acreditar para que al nosotros identificar el punto que nosotros queremos probar, de esa manera precisemos el objeto o los objetos o documentos sobre los que nosotros queremos que verse esa inspección, ¿sí? Entonces, el oferente tiene que cuidar estos elementos de ofrecimiento, el objetante o la contraparte tiene que verificar que se cumplan esos requisitos, porque si no se cumplen, pues desde luego que puede objetar la prueba, ¿no? Si no se cumple alguno de ellos, y puede hacer la precisión solicitándole a la autoridad que la deseche. Y entonces a la autoridad a su vez también le dice o le da los parámetros para la admisibilidad de esa prueba. Pero luego nos dice el artículo 828 que una vez que ha sido admitida la prueba de inspección, nos dice la Junta señalará día y hora y lugar para su desahogo, ¿sí? Cuando hablábamos de el proceso, decíamos que la primera audiencia, la audiencia inicial, es una audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La segunda audiencia, perdón, es una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y luego, por lo regular, existe otra, llamémosle tercera audiencia, en caso de que no hubiera incidentes, o en caso de que no hubiera reconvenciones o alguna otra circunstancia especial. Normalmente la audiencia de desahogo de pruebas, pues es una, llamémosle, tercera audiencia, que puede realizarse estas diligencias en un mismo día o pueden realizarse en diferentes días según la carga de trabajo de la Junta. Entonces nos dice el 828, admitida la prueba de inspección, la Junta señalará día, hora y lugar para su desahogo. Y luego nos dice, si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá. En caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que tratan de probarse. ¿Alguien me dice qué es esto? Se trata de una presunción legal, ¿sí? Lo que encontramos dentro de estas disposiciones, relativas a la inspección
es que nos está ordenando, la ley nos está ordenando cuándo se va a presumir determinada circunstancia. Entonces, lo que se está materializando o lo que se puede materializar derivado de esta inspección es una presunción legal. Sí, es correcto, señor Alexis. Entonces, encontramos en este artículo del 828 un apercibimiento. Recuerden ustedes que los apercibimientos son como una especie de amenaza legal. Le está diciendo a la parte que tenga que exhibir los documentos, que normalmente pues, es el demandado, y el demandado normalmente, no siempre, es el patrón, pues le está diciendo que tiene que exhibir esos documentos, porque además recuerden ustedes cuando hablábamos de las pruebas documentales, que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir los documentos relativos a sus cargas probatorias, que como ya veíamos era la existencia del contrato, la duración del contrato, las condiciones de la relación de trabajo, el cumplimiento de sus obligaciones de pago, de salario, el monto del salario, la causa de la terminación de la relación laboral, etcétera, ¿no? Entonces, cuando al patrón le corresponde o al demandado le corresponde exhibir determinados documentos, como podría ocurrir también en el caso de una inspección ofrecida, pues nos está hablando del apercibimiento que le tiene que dar la autoridad, en el sentido de que de no exhibirlos, se materializará la presunción de que nos habla la ley, ¿sí? Y nos está diciendo también, no solo a la autoridad que realice el apercibimiento, sino que le está diciendo al demandado la consecuencia legal en caso de que incurra en esta hipótesis en la que nos habla precisamente de esa presunción legal. Y luego nos dice, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 804, y ya decíamos que ese artículo 804, pues era el que nos hablaba de los documentos que tiene la obligación el patrón de conservar. Dice, ¿puede repetir, por favor? Pasa lo mismo cuando no se lleva el mínimo de testigos. No entendí la pregunta, ¿la podrían precisar? Nos dice Armando Novelo también, dice, ¿puede poner un ejemplo del documento que puede ser el que la autoridad pide exhibirlo? Pues el más común, el que a veces o en ocasiones no tienen los trabajadores porque no se los da el patrón, pues por principio de cuenta, el contrato de trabajo, ¿no? El contrato es el documento que normalmente los patrones no le dan a sus trabajadores. Y el segundo, habría que decirlo, este normalmente sí se da, pero en algunos casos, algunos patrones por temor, pero sobre todo por desconocimiento, pues no suelen entregarlo a los trabajadores. Y estos, los más comunes, son los recibos de pago de salario. ¿Sí? Entonces, cuando un patrón le requiere, cuando la autoridad, una vez que ha admitido la inspección, una inspección a desahogarse sobre recibos de salario, la Junta le requiere al demandado para que exhiba esos documentos, estando en el desahogo de la diligencia, le dice, en este acto te le solicito, me ponga a la vista los documentos o los recibos de pago. Si el patrón en ese momento dice, no los tengo, o no los exhibo, o no los puedo exhibir, entonces en ese momento el actuario da fe, dice en este momento, se constar, se certifica que la parte demandada no se encuentra exhibiendo la documentación. Da vista a la Junta y la Junta ya es la que tendrá que realizar el acuerdo correspondiente en un momento posterior, y la Junta pues dirá, toda vez que la parte demandada no se encuentra exhibiendo los documentos objetos de la inspección, pues se hace efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 828 y que le fuera señalado en autos. Habría que decir que tenemos que ser cuidadosos también con los acuerdos que realiza la autoridad, porque por ahí existen algunas tesis de jurisprudencia que dice que no es posible hacer un apercibimiento, no es posible hacer efectivo un apercibimiento cuando este no le fue formulado a las partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la Junta se equivocara y nosotros no pusimos atención en el acuerdo admisorio, si la Junta se equivocara y no colocara el apercibimiento a las partes, cuando nos encontráramos en el desahogo,
y el actuario diera la vista, pues en un momento posterior la Junta no podría hacer válida esa consecuencia, dado el caso de que no podría ser efectivo un apercibimiento que no formuló al momento de acordar el material probatorio. ¿Sí? Y uno podría decir, pero bueno, ¿y eso cómo podría pasar? Pues pasa. Ese tipo de cosas lamentablemente pasa porque la autoridad, pues, no tiene el tiempo o los recursos para capacitar el personal, y bueno, a veces el personal o desconoce la ley o la olvida por momentos, o en ocasiones, habría que decirlo también, el día de ayer alguien manejaba por ahí el tema de la corrupción. Desde luego que la autoridad a veces también sucumbe ante las tentaciones materiales y bueno, puede actuar en beneficio de una de las partes. En ese sentido, nuestra responsabilidad como litigantes, nuestra responsabilidad como abogados es poner cuidado, desde luego, en el actuar de la propia autoridad. Es decir, tenemos que velar porque la autoridad se apegue a las normas establecidas y para que cuando no lo haga, pues obviamente recalcárselo, ¿no? Entonces, quizás habría que decir, si un secretario de acuerdos omite colocar el apercibimiento, pues ahí habría varias posibilidades. La primera de ellas, quizás acercarse al secretario de acuerdos y decirle, oye, no colocaste el apercibimiento, por ejemplo, en el caso de la inspección, no colocaste el apercibimiento del que nos habla el artículo 828. Y ahí también habría varias posibilidades. El secretario de acuerdos podría decir, ok, permítame un momentito, en forma económica reponemos la actuación. ¿Qué significa reponer la actuación? Significa que amablemente le va a pedir al contrario, le va a decir, tengo un error en el acuerdo, deme su hoja y la destruye, ¿no? Y en ese momento vuelve a emitir el acuerdo. Eso, digamos, como que de un pacto de caballeros, de un pacto de colegas, por decirlo así. Pero si el actuario, si el secretario de acuerdos no está conforme con que le reclamen por el acuerdo mal hecho, pues también puede optar por decir, pues ok, ya lo hice mal, pero recuerden ustedes que existe un principio de inmutabilidad en el proceso. Exactamente, Karen González nos dice que no hay recursos. ¿Qué significa eso? Que se iría directamente al amparo. Sí, aparte de que tendríamos que agotar o tendríamos que ir al juicio de amparo, significa, recordarán ustedes, que la Junta no puede revocar sus propias determinaciones. Entonces, si nosotros advirtiéramos un error en el acuerdo admisorio, en este caso que poníamos en el que un secretario de acuerdos ha acordado de manera errónea la inspección, pues nos podría decir lamentablemente que aún pese a su error, pues no podría modificar el acuerdo y tendría que irse tal y como está. Entonces, la omisión de determinar ese apercibimiento, pues desde luego tendría que ser reclamable en amparo indirecto. ¿Por qué? Porque de no ser así, existe el riesgo de que al momento de desahogar la inspección, la parte contraria, pues no exhibiera el material y como consecuencia la autoridad no le podría hacer efectivo un apercibimiento, pues que no le formuló. Ello consistiría o constituiría una violación procesal y aquí es donde empiezan un poco las complicaciones con las violaciones procesales porque todavía la jurisprudencia incluso está muy dividida en cuanto a si las violaciones procesales deben ser combatidas en vía de amparo indirecto o en vía de amparo directo. Esto es así porque la mayoría de los tribunales federales han establecido que cuando se trata de violaciones procesales, en realidad no se afecta un derecho sustantivo específico, sino que la afectación constituye un derecho instrumental, un derecho adjetivo, y como consecuencia este no es irreparable, por decirlo así. Y esto significa que puede ser reparado en el fondo del asunto, al resolver el fondo del asunto, cuando se realiza
el amparo directo. A mí me parece que sería una pérdida de tiempo, pero bueno, lamentablemente los criterios de los tribunales de amparo han sido en ese sentido. Pero bueno, nosotros decíamos, no se pierde nada con intentar, le podríamos acercar al secretario de acuerdos y decirle, oye, faltó colocar ahí el apercibimiento, ¿no? Eso se va a poder hacer mientras estén operando las juntas. Cuando ya no estén las juntas, pues va a ser un poco más complicado porque recordaremos que cuando se tramiten los juicios ante los tribunales del Poder Judicial, va a existir un principio de inmediación. Eso quiere decir que tanto secretario de acuerdos como el juez en todo momento estarán conduciendo el desahogo de la audiencia y bueno, lo que hagan ahí en ese momento pues ya no va a tener vuelta atrás, ¿no? Y en todo caso pues tendrá que ser combatible a través del juicio de amparo. Y luego nos dice el artículo 829 las reglas relativas al desahogo de la prueba de inspección y para lo cual nos dice el actuario para el desahogo de la prueba se ceñirá estrictamente al ordenado por la Junta. Por eso nosotros decíamos que cuando se ofrece la inspección teníamos que ser cuidadosos con los objetos sobre los cuales la vamos a ofrecer, ¿sí? Porque si algo no ofrecimos, pues el actuario no se podrá salir de eso. Por eso nos dice, el actuario se ceñirá estrictamente al ordenado por la Junta. Y luego nos dice, el actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deban inspeccionarse. El actuario requiere a la parte que los tenga en su poder y le dice, exhiba. Y luego nos dice la fracción tercera, las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. Y ahí, aquí es donde está la posibilidad que platicaba hace un momento su compañera, donde a lo mejor si en la inspección nosotros vemos que exhiben documentos apócrifos o documentos falsos, a lo mejor en ese momento podrían ocurrir varias posibilidades. La primera de ellas, que ofreciéramos una prueba indirecta para demostrar que esos documentos son falsos o esas pruebas que está exhibiendo el patrón y que a lo mejor pudieran ser en mi perjuicio, pues desde luego han sido alteradas o son falseadas o que no hay que concederles valor probatorio. Y para entonces, para ese caso, nosotros podríamos ofrecer pruebas indirectas, ¿sí? Otra posibilidad, en caso de que nosotros advirtiéramos documentos que no poseen la firma de alguien que nosotros sabemos o de a lo mejor a quien nosotros representamos, pues podría ser incluso la interposición de un incidente de falsedad de firmas, ¿no? Va a depender del caso, pero bueno, ahí hay varias posibilidades. Luego nos dice la fracción cuarta de la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente previa razón en autos. Entonces, una vez que se han realizado las manifestaciones por las partes que comparecen al desahogo de esta prueba, pues se asientan en el acta y se tendrá que firmar por las partes que intervienen. Habría que decir que mientras por la parte demandada la diligencia se puede entender con cualquier persona, por la parte actora solo puede comparecer quien tenga reconocida la personalidad, ¿sí? Por la parte actora solo puede comparecer quien tenga reconocida personalidad y por la parte demandada puede comparecer cualquier persona. Cualquier persona puede ser la que intervenga en esta audiencia. La pregunta es, ¿por qué por la parte contraria a la oferente de la inspección puede comparecer cualquier persona? Tiene que estar el actuario, desde luego, que sí, pues él es el que va a levantar la diligencia. Pero no es necesario ni que esté el actor, ni que esté su representante legal del actor, ni es necesario que esté el demandado, es decir, el patrón como tal, o su representante legal, porque basta con que esté cualquier persona en el lugar donde se va a desahogar la diligencia. Es decir, si ofrecieron la inspección sobre el departamento de contabilidad, el actuario va a ir a la empresa, se va a personar, va a buscar dónde está la oficina de contabilidad, va a tocar la puerta y ahí va a salir un contador, el jefe de nóminas, quien sea,